El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Compartimos en este segmento final el evangelio que nos propone la iglesia en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, tomado de San Juan, capítulo 2, versos 13 al 25. Se acercaban la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de las mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí un paralelo de Marcos, que es el texto que de Mateo, mejor dicho, que el Papa ha utilizado. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Y aquí nos dice que Jesús subió a Jerusalén. Ya está allá. La Cuaresma era principio. Miren que vamos para allá. Hoy nos dice que ya llegó. Y se acercaba la Pascua de los judíos. Recuerden que la Pascua de los judíos es la fiesta de la liberación. Es una cena de Pascua donde Jesús, que conmemoraba la independencia de su pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, celebra el éxodo, su salida de este mundo, su vuelta al Padre en una cena. Subió a Jerusalén y se arma un titingó, diríamos en palabras de pueblo, ¿verdad? Porque Jesús se mete al templo y allí se dio cuenta que aquello era un mercado. Y encontró vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, sentados delante de sus mesas. Se enfurece. ¿Por qué? No tanto porque no se pudieran vender, porque se sabía que si había que hacer sacrificio, Exacto. pues eso se necesitaba para los sacrificios, ¿verdad? Era el mercado, es decir, era la explotación que se estaba dando. Lo que había comenzado como un servicio se convirtió entonces en un sistema explotador, de hacer daño, de aprovecharse. Por eso hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos, junto con las ovejas, los bueyes. Tumbó las monedas, los cambistas, derribó las mesas y dijo a los vendedores: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Es decir, no te aproveches de aquello que debe estar al servicio para explotar, para aprovecharte de los pobres. Ciertamente el pueblo se había ido organizando en torno a unas normas, unas leyes que parten de los 10 mandamientos que veíamos en la primera lectura, pero luego se habían seguido añadiendo normas y leyes y especificaciones y leyes unidas a estas. Al final, Jesús no tiene nada en contra de aquellos que están allí
¿verdad? Haciendo lo que se había establecido. Había que ir al templo y había que comprar este animal y solamente se podían cambiar allí y había que ofrecer sacrificios y había que alimentarlo y había que cuidar. Es más bien todo lo que está detrás de eso, como el pueblo había perdido realmente la oportunidad, la ocasión de dar el culto verdadero a Dios y se había desvirtuado. Entonces, ¿verdad? La reacción de Jesús no es en contra de estas personas en particular, porque no, es en contra de lo que el pueblo había hecho con lo que debía ser la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar de oración, de encuentro, de diálogo con Dios. Yo diría también que no es tanto el pueblo, sino los dirigentes. Los dirigentes. Los dirigentes, es decir, se habían aprovechado de que el pueblo necesitaba esto para explotarlo. Y eso es lo que pasa. Siempre que existe un explotador es porque alguien se aprovecha del pueblo. De ahí que en la carta el Papa nos dice, la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Repito, la caridad. Por lo tanto, ¿qué mueve a Jesús a este acto? La caridad. ¿Vivida por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque queremos seguir las huellas de Jesucristo, queremos seguir a Jesús, pero queremos mostrar atención y compasión por cada persona. Hay que hacer las ofrendas, hay que hacer los sacrificios, pero por cada persona, no la explotación. Esa es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. La caridad se alegra de ver que el otro crece, no que se le explota. Por este motivo sufre cuando el otro está angustiado. Solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Vínculo de cooperación y de comunión. Importante entenderlo. Dice el Papa, solo a partir del amor social es posible avanzar hacia la civilización del amor, a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, precisamente en ese dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. De desarrollo para todos, no para unos cuantos. O sea, ahí se estaban beneficiando los vendedores, exacto, no los que compraban, porque le cobraban el doble. Incluso porque había cambistas, porque no se podía usar el dinero de fuera. De fuera. Entonces, cuando hacían el cambio, cobraban impuestos, se ganaban 1%. Es decir, era todo un sistema mafioso en el cual se aprovechaban de la necesidad del pueblo. La caridad es un don, entonces, que da sentido a nuestra vida. Y gracias a este, consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano, no un cliente, no alguien que puedo explotar, no alguien que puedo aprovecharme de él. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda, que dio el pan al profeta Elías, y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Era también parte, ¿verdad?, de esta situación en el templo, donde ya se había estipulado que para tal ritual era tal ofrenda, había que pagar tal cantidad, y eso también, fíjense, dejaba a un lado a aquellos que no podían quizás pagar eso que se había estipulado. Entonces se convirtió también en una especie de marginación. Aquel que no podía llegar al templo y tener lo necesario para la ofrenda, se quedaba en la visión ¿verdad?, de los dirigentes del pueblo, en una persona que no podía entonces dar culto a Dios en el templo. Quedaba al margen, afuera. Y ahí viene el problema. Se preguntaron, ¿qué signo da para hacer esto? Y entonces Jesús es contundente. Destruyan este templo y lo reconstruyo. 46 años, entonces viene todo ese diálogo, ¿verdad? Y Jesús explica el texto, no se refería a lo material, se refería a su existencia. Así, ustedes lo que quieren es matarme. Ustedes lo que quieren es destruirme porque saben que le estoy metiendo el dedo
en la llaga, ¿verdad? Esa caridad social. Estás explotando, eso no es permitido. Tú sabes lo que esto significa. Quizás los más sencillos no entenderían, pero los dirigentes sí que sabían perfectamente a qué se refería Jesús, porque sabía que los estaba explotando, sabía que se estaba aprovechando de ello. Juan, ¿verdad? Que este es parte del Evangelio de Juan, hace el comentario y dice que precisamente cuando Jesús resucitó, sus discípulos que se acordaron de este suceso y de las palabras dichas por Jesús, entonces esto les ayudó para comprender aún más las Escrituras, para tomar conciencia de la veracidad de las palabras que Jesús había dicho. Muchos creyeron ante aquel signo. Jesús no se fiaba. Y dice el texto, porque conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del corazón. Así que esta semana vuelve otra vez la cantaleta, ¿no? Él ve la mirada interior. Necesitamos purificar nuestro interior. Necesitamos tener rectitud de corazón. De esto se trata. Esto pedimos, esto suplicamos. En el proyecto diocesano, ¿verdad? Acá en la diócesis de Ponce, el signo de esta semana es la ofrenda, precisamente la cesta. De esa ofrenda que se da, no tiene que estar llena de cosas materiales, sino realmente la ofrenda que se da con buena actitud, de corazón, con sinceridad, en la justa medida, de adentro, del interior, que puede ser muy poco, pero se da no lo que sobra, sino realmente lo que se tiene para compartir. Como decía el Papa, aunque sea poco, el milagro de que en lo poco da y se reparte y llega a todos. Y sobra. Y sobra. Oramos para que el Señor nos ayude. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para que así lleguen a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí nos trajo el tren de hoy. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. Buenos días tengan todos. El pan de la palabra. El pan de la vida. Como pueblo de Dios, hacemos juntos un camino hacia la casa del Padre. Y da la vida eterna. Eres Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión. En profunda comunión. Ven a nuestras almas porque somos todos tuyos, Señor.